la clase de hoy. Voy a dar avisos parroquiales iniciales. La idea es que para ir adelantando, hoy en nuestra última clase magistral, o sea, con actividades. A partir de la próxima semana, el que tenga el trabajo listo, ya desarrollado, lo puede empezar a sustentar. ¿Cierto? Me dicen si alguno de ustedes ya tiene listo el trabajo para que podamos definir, digamos, esa sustentación. Hoy vamos a trabajar la parte complementaria que está relacionada con había data, pero ya la parte personal. Hace 8 días analizamos todo lo relacionado a, digamos, al sector bancario financiero, que es el sector más importante. Estuvimos trabajando todo lo que era la ley 1266 de 2008. Hoy vamos a trabajar con el decreto 1377 de 2013 y la ley 1581. Entonces, que tiene que ver con los datos personales. Hace 8 días hicimos como una antesala frente a esta, que lo que significa es la forma como se tratan los datos de cada uno de ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla y tengo dos documentos abiertos, me confirman cuando ya lo tengan listo. Tenemos la ley 1581, que es la ley, el decreto pues 1377, que reglamenta ley 1581. Ese es de 2013 y tengo un análisis de todo lo que es la protección de datos personales. Como les había hablado, hay datos que digamos son protegidos frente a cada uno de ustedes. Entonces vamos a iniciar este documento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el régimen de protección de datos personales y hace un análisis pues somero de lo que significa la Big Data para personas, o sea, relacionado a la persona como tal. Usted es el dueño de sus datos personales. Solo usted decide a quién los entrega, para qué, cómo y cuándo. Esto es algo muy claro, esta afirmación es muy contundente cuando estamos hablando acerca de los datos a quién se los entrego, para qué y cómo los deben usar. Acá hay otra, no haga con los datos de los demás lo que no quiero que hagan con los suyos. Aquí hay un tema que vimos hace 8 días, era de qué, de confidencialidad de la información, relacionado a la ley de delitos informáticos. Entonces, partimos del artículo 15 de la Constitución Política que nos dice lo siguiente. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su nombre y al Estado y el Estado de respetarlo y hacerlo respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ella. En los bancos de datos, entonces aquí entramos algo que vimos hace 8 días, los bancos de datos, y en archivos de entidades públicas y privadas. Esto aplica, como lo vimos hace 8 días, para el sector público y el sector privado. Esto no es exclusivamente para algún sector, sino para ambos sectores. En recolección, tratamiento, circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Entonces, regulaciones de Habeas Data. ¿Qué es un dato personal? Entonces, la ley 1581 dice, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Entonces, toda la información que esté relacionada a cada uno de ustedes, vinculada a cada uno de ustedes. Entonces, como sujeto, como persona, dentro de un Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, claro.
¿Qué son los datos sensibles o categoría especial de los datos dentro de la Ley 1581 como están definidos como tal? Entonces vamos a mirar acá. Clasificación de estos datos. Dato público, calificado como tal en la ley. Dato que no es semiprivado, entonces vamos a ver enseguida qué es semiprivado, sensible o privado. Datos relativos al estado civil de las personas, su profesión, su calidad de comerciante, servidor público, aquellos que pueden obtenerse sin ninguna reserva. O sea que ahorita que miremos los otros datos, estos no me van a generar discriminación sobre ellos. Discriminación, no existe, no hay discriminación sobre ellos, sobre ese tipo de datos. Semiprivado, dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento interesa al titular y al sector o grupo de personas. Entonces acá están los datos financieros y crediticios, la dirección, teléfono y correo electrónico. Son semiprivados. Mire que aquí en ninguna parte aparece el documento de identificación. Profe, pero Aquí una en... pregunta. Qué pena, pero para Señor, yo poder obtener los datos financieros de una persona no necesito también el número de identificación. Eso no se derivaría que sería también semiprivado. no. Un dato, por eso coloqué el tema de número de identificación, porque nunca, un dato incluso público es la cédula, porque usted con la cédula, con el número de cédula, si no tiene acceso a otro tipo de información conectado con ella, obviamente no tengo nada más. Pero para yo poder obtener esos datos financieros, me tienen que dar los números de cédula. Sí, claro, por eso. Por Uno se deriva del ejemplo, otro. pero no es semi-privado, por eso es un dato público. Yo les hago una pregunta. Como información financiera, ¿a usted le interesa la información de su compañero Andrés Felipe Duque? No. O la información de Telefónica, en un momento dado, a menos que él se la suministre, no, esa información no debiera estar revelada. Porque eso me puede generar un carácter de, digamos, también de posible discriminación. Miren, le voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan? No sé si hay algo que se llama los extractos bancarios. Extractos bancarios, ¿cierto? Era muy común que los extractos bancarios llegaran en papel, ¿cierto? Eso era es muy peligroso en este momento, porque si ¿cómo es? Un mensajero te deja esa información en tu casa y alguien que no esté autorizado los ve, puede mirar tus movimientos financieros y a esa persona no le debe interesar. Por eso ahora es muy común que los extractos financieros, esos datos, le lleguen a tu correo, incluso muchas veces con claves para evitar que solo lo pueda abrir la persona que debe tener el acceso, la que tiene permiso para poder entrar a ellos. Y está el dato privado, solo es relevante para el titular. Entonces, de acuerdo a la pregunta de Osvaldo, vamos a poner este caso, la cédula de ciudadanía es un dato que si usted en un banco necesita ese número para poder acceder a la demás información. Entonces, mire que vos llegas a un banco, para hacer cualquier trámite te van a pedir tu documento de identificación para poder accesar a la información que te pertenece y para poder validar que usted es el dueño o que si es la persona a la cual se está identificando. Entonces, el dato que solo es relevante, por ejemplo, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida y datos sensibles que mantienen una protección reforzada, o sea, que ya son datos críticos. Entonces, los datos sensibles, cuando pasamos a ver datos sensibles,
que es de protección reservada. Aquellos que afectan la intimidad de una persona pueden generar discriminación. Origen racial, étnico, orientación política, convicciones filosóficas, sin pertenecer a un sindicato, una organización social o derechos humanos, datos de salud. Por ejemplo, si yo tengo un VIH como una enfermedad, con este dato, si este dato sale a la luz pública, yo puedo ser objeto de discriminación. No vamos muy lejos. En este momento, incluso el tema del COVID es muy delicado. Le pregunto a cualquiera de ustedes, donde usted sepa que su vecino está infectado, ¿usted qué reacción tiene? Les pregunto simplemente. ¿Usted qué pasa por su mente? No, pues en este momento imagino Tratar de que evitarlo. alergia, alergia no, alerta a uno lo discriminaría directamente ahí mismo. Porque uno piensa que solamente por vivir al lado fácilmente Claro. me van a infectar, ¿cierto? Así Sí, señor. Entonces, incluso estos datos de salud son críticos. Ustedes de pronto han escuchado en criterios de ingreso a la empresa. Entonces, por ejemplo, que a las mujeres no les pueden exigir prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque esto puede generar discriminación y usted dice, no, yo no te voy a contratar, estás en embarazo, me va a tocar asumir una licencia de maternidad cuando llegue el momento de la gestación. Entonces, eso te da discriminación. Vida sexual y aspectos biométricos, o sea, todo este tipo de cosas las tengo, son datos, digamos, que son. Yo creo que yo les conté hace 8 días. Me escribió la mamá de un estudiante de ingeniería civil que por favor le enviara los datos del rendimiento académico del estudiante. El estudiante tiene 21 años. Le contesté obviamente de una manera muy clara que me quedaba pues difícil darle esa información debido a que por Avias Data yo no podía entregarle esa información. La señora me volvió a escribir el correo y me decía que ella era la que pagaba la universidad, que le parecía inaudito y yo, una cosa es que le pague la universidad y si es menor de edad, me tiene que demostrar que es menor de edad para yo poder generar algún tipo de información de la que me está consultando. Pero igual ya había verificado en el sistema una persona mayor de 21 años. Un muchacho de 21 años no le podía dar esa información. Ya eso es algo que se tiene que manejar directamente a nivel familiar, en el nivel de confianza, para que el estudiante le suministre la información que ella está solicitando. Eso es muy delicado, o sea, uno puede incurrir en un delito donde uno revela información a la cual no está autorizado. Porque el estudiante puede pegarse a la vía data y decir que nosotros no estábamos autorizados para brindar ese tipo de información. Entonces, sistemas biométricos son sistemas de autenticación. Entonces, aquí tenemos categorías especiales de los datos de los menores. Los datos de menores de 18 años pueden ser tratados siempre y cuando no se ponga a riesgo la prevalecencia de sus derechos fundamentales. Acá en Colombia, a pesar de que eso pues, ocurre muy normalmente, los menores de edad, en todo sentido, tienen protección especial. Ustedes ven de pronto han visto noticieros. Uno ya no ve casi pues porque las noticias siempre son muy negativas, pero miren que cuando van a sacar la foto de un menor de edad dicen por autorización expresa de los padres de familia se publica la imagen del menor de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad tienen, digamos, una categoría especial de protección en cuanto a sus datos. O en muchas ocasiones, cuando sale información de un menor de edad, le cubren la cara o le cubren pues para que no sea reconocido por lo mismo, por el tema de protección de datos y del tratamiento especial que tienen los menores de edad en Colombia. Entonces la ley 1581 de 2012 que habla, se aplica al tratamiento de datos personales por entidades públicas dentro del país cuando el responsable no establecido en el territorio le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.
Entonces, ¿cómo es el sujeto del tratamiento? Persona natural cuyos datos son objeto del tratamiento. El responsable, que es la persona natural encargada o privada que decide sobre la base de datos y el tratamiento de las mismas. Y el encargado, persona natural o jurídica o privada que realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. Entonces hay un titular, hay un responsable, hay un encargado, al que yo le entrego la información, el que administra los datos personales de nosotros y nosotros que somos los que, digamos, somos los dueños de esos datos personales como tal. Incluso ustedes cada que, por ejemplo, en estos días me llegó un formulario inmediatamente había data, usted autoriza que esta información, el tratamiento de datos. Ustedes leen eso cuando les llega esa letra menuda. Chicos, ustedes leen eso. Profe, no mucho, yo no. Pero normalmente a usted le llega esa información acerca de el tratamiento de datos que se le va a dar a la misma. Aquí no me falta y no Michael, o Michael está acá. Soy profe. Escucha, Señor, aquí estoy, profe. ¿Me listo. escucha? No, no, sí, sí, sí. Estaba mirando Ah, acá el bueno. listado. Bueno. Entonces, los principios de la ley 1581: legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Miren que acá viene un aspecto que está relacionado a la pirámide de seguridad, confidencialidad. ¿Qué defino como confidencialidad? Nos acordamos de ese término, yo creo que lo hemos repetido muchas veces, que la información sea accesada o verificada o validada solo por las personas que tienen autorización para hacerlo. Entonces, modos de obtener la autorización de la información por cualquier medio, por escrito, de forma oral, mediante conductas inequívocas del titular. En ningún caso, el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. O sea, usted no pueden asumir en el tratamiento de datos que usted no exprese que lo está aceptando. Aquí no aplica lo de que el que calla otorga. Acá siempre tiene que haber una autorización de cualquier medio para usted el tratamiento de datos. Lo que pasa es que, como dijo Andrés Felipe ahorita, normalmente nosotros como usuarios, como personas que accesamos a cualquier tipo de sistema de información donde se administre o se haga tratamiento de nuestros datos personales, no somos muy rigurosos en la revisión de que los datos sí autorizamos, que sí somos a los que autorizamos que puedan tratar con ellos. Entonces tiene que haber avisos de privacidad, datos de contacto del responsable, la finalidad del tratamiento, los derechos que asisten al titular y cómo acceder a la política de tratamiento de datos. Incluso los sitios web, incluso me va a salir un poquitico del contexto. Voy a abrir una página web. Voy a buscar en Google. Vamos a ver qué me abra. Entonces, miren,
Política de protección de datos personales que tenemos nosotros en la Remington, como institución de educación superior y que administramos datos de usuarios, que nuestros usuarios en este caso son estudiantes, profesores, todo el tipo de información. Digamos, las empresas tienen una sección de política de protección y miren, por el cual se adoptan políticas del manejo, tratamiento y protección de datos personales de los titulares de la corporación. Miren acá que está especificado una resolución rectoral de marzo del 30 del 2017 donde se lo expresa y está en su página web. Entonces el rector en su uso de facultades, ¿de acuerdo a qué? A la ley estatutaria 1581 que estamos viendo, por la cual se dictan disposiciones, que es este mismo decreto que yo lo voy a compartir, que es el 1377, que es el que lo reglamenta, que dice: normas para la protección de derechos, del derecho fundamental del habeas data, todas las personas tienen derecho a autorizar, conocer, o sea, todo lo que ya les había contado y que está implícito en el artículo 15 de la Constitución Política. Y miren, todos los artículos tal cual la ley, tratamiento de datos, todo lo que tiene y que resuelve, definir los parámetros de recolección, conversión, administración de datos personales, marco legal, quién define el marco legal, el ámbito de aplicación, las definiciones, autorización, aviso de privacidad. Miren que está relacionado a lo que tenemos acá, aviso de privacidad, cómo acceder a los datos, base de datos, causavientes, dato personal, dato público, dato sensible. Entonces se entiende aquellos que la intimidad cuyo uso indebido puede generar discriminación, que ya lo habíamos visto. Encargado del tratamiento, fuente de información, responsable del tratamiento, pero todo está especificado para que todas las empresas lo deben de tener. Voy a poner otro ejemplo. Política de tratamiento de datos. Bancolombia. Grupo Bancolombia. Como institución financiera, política de tratamiento de datos, administración de datos, mire, está toda también en su sitio web, principios rectores del tratamiento de datos, miren que todos también enfocados, ley 1581 y todas las definiciones como tal basadas y reglamentadas en el decreto de 2013 y en la ley de 2012. Los mismos procedimientos previstos en la ley 1266, que fue la que vimos hace 8 días para instituciones financieras, consulta de reclamos y el requisito de procedibilidad para elevar quejas ante la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Políticas respaldadas para todo lo que es manejo de QRS, atención de quejas y reclamos. Otro ejemplo, vamos a meter acá PQRSF. ¿Conocen estos sistemas? O quejas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Conocen los sistemas de PQRS? Sistemas Claro, de... profe. Mire, ¿para qué sirve alguien que me diga que es un sistema de quejas, peticiones? Señores, ¿Qué es el sistema? ¿para qué son los sistemas de PQRSF? Pues eso es para el consumidor como tal. Esa es la forma que el consumidor puede colocar sobre su superintendencia alguna queja pues, que tenga No. sobre un producto. Cada empresa define su sistema de PQRSF para atender al cliente externo e interno sobre alguna queja. No, sí. O sea, pero ese sistema lo establece, pero
ese sistema va ligado bajo la normatividad que tiene la Ah, sí, superintendencia. claro. Pero Sí, pues entonces sí, sí. Gracias, papi, lo voy a cuidar. todos los computadores, todas las empresas tienen los sistemas de PQRSF para generar, digamos, lo que llama, ¿se acuerdan que cuando uno llegaba a muchas empresas hay un buzoncito ahí que es que buzón de sugerencias? Donde usted colocaba una sugerencia o Para un darle mejor, reclamo. sí. Eso lo hacen como en busca de, obviamente, de satisfacción del cliente y dar garantía del servicio. Sí. Entonces, por ejemplo, todas las empresas tienen módulos de atención diferentes. Entonces, por ejemplo, PQRSF, Bancolombia, o en este mismo caso. Ellos también tienen un sistema para la generación de quejas, peticiones y reclamos. Y todas las instituciones, mire, la Alcaldía de Río Negro, todos tienen ese tipo de sistemas para que usted, por ejemplo, a mí me llegan a mi correo electrónico, nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad donde a mí me llegan las peticiones y reclamos de todos los que dicen, bueno, yo tengo dudas, a mí no me han atendido esto, tengo problemas con este profe, en la sede de Popayán los profesores de inglés no han subido la nota del sistema, entonces a mí me toca atender ese tipo de quejas. En la información que yo les voy a compartir, les voy a compartir el decreto 1377, que los decretos son los que reglamentan las leyes. O sea, sale una ley y hay un decreto que lo reglamenta, que es como que lo pone en operatividad. Entonces está el decreto como tal, que pone la ley 1581 en funcionamiento y vuelve y juega avisos de privacidad, que es un dato público, que es un dato sensible, que es una transferencia, que es una transmisión, el concepto de datos, de autorización, de recolección de datos, autorizaciones. Es un documento que tiene toda la forma como se hace el proceso de recolección, manejo, tratamiento, transferencia, almacenamiento de los datos personales de cada uno de nosotros. Incluso por acá tengo otro. Que también es de la superintendencia, más viejito, porque el de que les acabé de mostrar de 2015, que también habla sobre lo mismo, que habla que regulación en materia de vías data, ley 1266, que es la que es del sector financiero, y después sale la ley 1581 de 2012, régimen general de protección de datos personales, y el decreto reglamentario 1377. Sobre la ley 1266 de había dato financiero, salen dos decretos reglamentarios. Uno en 2009, que es el decreto reglamentario 1727, y el decreto reglamentario 2952. Normalmente los decretos reglamentarios, lo pone en circulación y lo reglamenta. Y puede ser que en el 2952 se hacen algunas aclaraciones o algunos ajustes que de pronto no quedaron incluidos en el anterior decreto. Aquí hay un país de leyes y decretos muy constantemente. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Se aplica a los datos personales como tal. ¿Qué exclusiones? Bases de datos, archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. O sea que nosotros lo que tenemos en nuestros computadores no le aplica la ley 1581. También excluye las bases de datos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional y control de lavado de activos. Bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. Bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, bases de datos de archivos periódicos y otros contenidos editoriales, bases de datos reguladas y bases de datos del DANE. ¿Cuáles son las que están excluidas de esa ley? Que es un dato personal. De acuerdo a la 1266, para el sector financiero, cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas
determinados o determinales que puedan asociarse a una persona natural y jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. La ley 1581, cualquier información vinculada a una o varias personas naturales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la ley 1266, que es del sector financiero, incluye información de base jurídica. ¿Por qué? Porque una empresa puede ser una persona jurídica no natural. En cambio, la ley 1581 es para cada uno de ustedes, Osvaldo, Andrés, Ethan, Michael, Osvaldo, Nicolás, cada uno de ustedes. Es la diferencia, porque el sector financiero puede tratar con personas naturales o personas jurídicas. Entonces acá están los de las definiciones que vimos ahorita de los datos. En los datos sensibles está prohibido su tratamiento a excepción de estos casos. Autorización explícita, o sea que el dueño o titular de la información lo autorice. Salvaguarda del interés vital del titular, actividades legítimas por fundaciones, ONG u organismos sin ánimo de lucro, reconocimiento, ejercicio de defensa de un derecho en un proceso judicial, finalidad histórica, estadística y científica. Aquí habla pues lo de los datos personales de menores. ¿Cuáles son los derechos de los titulares? Conocer, actualizar y rectificar sus datos frente a responsables o encargados, solicitar pruebas de autorización al responsable, presentar quejas ante el Superintendencia de Industria y Comercio, revocar la autorización o solicitar la supresión del dato, no procede si el titular tiene el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos, acceder en forma gratuita a sus datos personales. Autorización frente a entidades públicas. Primera regla, no es necesaria cuando los datos se requieran para el ejercicio de sus funciones. En todo caso, se debe informar al titular cuál es la finalidad o finalidades para la que se va a obtener el dato, los cuales deben de estar relacionados con el ejercicio de su función. Por ejemplo, ¿quién trabaja en el sector público de ustedes 8? Yo, profe. Por ejemplo, usted para entrar al sector público hay una información que es básica para usted poder ingresar y que es obligatoria. Un ejemplo, antecedentes Procuraduría, antecedentes Contraloría, antecedentes penales. Para el sector privado, estos datos pueden ser o no ser obligatorios. Yo puedo decidir que una Procuraduría, la Procuraduría es la que, digamos, evalúa aspectos relacionados a actuaciones en el sector público. O sea, que si usted de pronto tuvo un mal comportamiento en el sector público, por ejemplo, lo destituyen por algún aspecto, usted puede quedar inhabilitado para el sector público. Entonces ahí el dato, la finalidad digamos, es accesible para todos los que del sector público lo quieran validar. Ese mismo dato en el sector privado no es obligatorio. Yo ya decido como público con el sector privado si ese dato lo tengo, esa información la valido. Por ejemplo, yo trabajo en una institución pública. El sector público es algo muy delicado y compañero Osvaldo que trabaja ahí es muy complejo, manejo de presupuesto, actuaciones, procesos disciplinarios. Yo le pego, voy a poner un ejemplo, tengo una discusión con un compañero y le pego un golpe y lo incapacito. A mí me pueden llamar la atención, hacer un proceso disciplinario. Y varios procesos disciplinarios me pueden generar una destitución por X o Y motivo. Y puede que quede inhabilitado para trabajar en el sector público un año. Eso queda en sistemas de información públicos que cualquiera de ustedes con el número de cédula puede entrar a validar. Si esa persona va al sector privado, puede que el sector privado ese tipo de información del sector público no lo tenga en consideración. Entonces yo puedo decir, a mí no me, va a decirlo así jocosamente, me vale huevo que él esté sancionado para trabajar en el sector público. Venga al sector privado y trabaje. Eso puede, digamos, puede ocurrir. En la Procuraduría son, digamos, aspectos de, digamos, de comportamentales, actuaciones
Y Contraloría es manejo de recursos. Entonces, si usted hace Profe. señor. Un dato adicional ahí, como para conocimiento de cultura general, cuando uno adicional pues a la información que acabas de citar, por ejemplo, la entidad pública también exige tener libreta militar para poder trabajar con el sector público. Pero creo que, no sé si la ley cambió, pero creo que en todos es obligatorio. O sea, si usted no hay, el sector privado también te puede exigir la libreta militar para contratarte. Pero en el Profe, sector, sí. señor, ¿quién me habla? No, qué pena, profe, y qué pena interrumpir. No, y otro puntico importante, y está hablando de los servidores públicos. Nosotros los servidores públicos tenemos la ley 734 del 2002, donde el marco jurídico de todos los servidores. En resumidas cuentas, por ejemplo, las personas normales la juzgan por hacer, y a nosotros como funcionarios públicos también nos juzgan por dejar de hacer, por omitir, o por omitir, Por por omisión. por Eso es algo negligencia. muy, exactamente, negligencia. Alguien va pasando por la calle, ve que están robando a alguien, igual puede pasar derecho, listo. Uno como servidor público ve que están cometiendo un delito, otra persona está cometiendo un delito y no lo informa, y eso es una falta, puede ser catalogado como una falta grave, leves o gravísimas. Eso así está estipulado en el Código Disciplinario. Entonces eso también es muy importante, que a nosotros también nos juzgan por no hacer. Eso es muy delicado. Incluso a nivel de ejecución presupuestal, a usted también lo pueden sancionar por eso, ¿no? Sí, no, y es que Claro. profe, yo creo pues de que hay muchos escándalos que han salido a la luz pública, donde a una persona o a un funcionario no lo juzgan, no dicen es que usted robó la plata, no, sino que usted se dio de cuenta de que hacía falta plata, o usted se dio cuenta de que ese contrato tenía como sus partes turbias, un ejemplo, o usted no controló, usted no fue y verificó. Y eso es muy importante también. Mientras que una persona de la calle se da cuenta de que una persona está extorsionando a otra y pasa por el lado y no pasa nada, mientras que un funcionario público se da cuenta de que alguien está robando, un compañero está robando dinero público, y tiene que denunciar, porque si no es un cómplice. Profe, incluso le agrego a lo que dice Osvaldo y muchachos, nosotros en el sector público, cuando sucede una sanción, tenemos sanción disciplinaria y también una sanción administrativa. Es decir, Osvaldo las acaba de manifestar, hay una donde, por ejemplo, la disciplinaria es pagar, por ejemplo, con cárcel o una destitución, pero eso no omite o dice que si ya tengo la disciplinaria no me hacen la administrativa, van acompañadas. La administrativa uno paga pecunio. Administrativa, sí, con plata. Pero entonces, claro, y con sus bienes. como dicen los del sector público, las jodedurías, Procuraduría, Contraloría, eso es bravo porque tienen muchos ojos que lo fiscalizan. Claro. Te corrijo, Andrés, qué pena, no sé de pronto si entendí lo que dijiste, es que las disciplinarias con cárcel, las investigaciones disciplinarias no dan cárcel, las disciplinarias solamente dan destitución, amonestaciones, y la destitución viene con inhabilidades. Uno como funcionario público, uno puede estar sujeto a investigaciones penales, administrativas y disciplinarias, las tres, el trío a la misma vez por un mismo hecho. Porque, por ejemplo, Hermano, si por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, en mi trabajo, yo llego y cojo una moto pública aquí de la policía, me la llevo no estando en servicio, me la llevo, atropello a alguien, esa persona muere, entonces yo me enfrento a tres investigaciones ahí. Una penal, pues por el atropellamiento, por la muerte de la persona. Administrativa por el daño de la moto, porque en el accidente ese daño quedó totalmente para pérdida, y aparte de eso la disciplinaria, porque yo estoy incumpliendo con normas internas de la institución que dicen que yo no puedo utilizar los bienes públicos para mí. Entonces yo me puedo ver vinculado a tres investigaciones en el mismo tiempo. Sí, sí. Gracias, hermano. Sí, muy bien. Eso es muy delicado. Bueno, otra regla general frente a las entidades públicas: el no tener que obtener la autorización cuando está en ejercicio de funciones no implica que la entidad se pueda sustraer del cumplimiento de los deberes como responsable o encargado del tratamiento.
Pero obviamente en el sector público el manejo de la información es muy diferente. Porque como sector público, incluso miren que los servidores públicos tienen que publicar, no se les exige, pero entonces les dicen que publiquen sus declaraciones de renta, o sea, todo ese tipo de cosas porque el empleado público, el servidor público tiene más ojos que lo están mirando, no solamente, incluso no solamente, digamos, los entes oficiales, sino también el pueblo o la ciudadanía, porque obviamente hace parte del sistema como tal, administrativo político. Otra tercera regla, no tener que obtener la autorización cuando este ejercicio no significa que pueda ser divulgada, pues gozan de reserva algunos documentos o los que involucren derechos de la privacidad e intimidad, a menos que lo responsable. El responsable de informar al titular el tratamiento que se da a los datos y la finalidad, el carácter facultativo de respuestas cuando hay datos sensibles o de menores, los derechos que le asisten al titular. Si vieron en dos sitios que consultamos el tratamiento de datos, todos explican bien cómo se dan todas esas, digamos, todas las fases del tratamiento de datos como tal, de la administración y todo. Modos de obtener la autorización por cualquier medio, por escrito, de forma oral, mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de manera razonable que el titular otorgó autorización, pero no implica el silencio, o sea, que lo que decía ahorita, para generar que ya hay una autorización implícita. Deberes de los responsables del tratamiento de datos relacionados con los principios de libertad, solicitar y conservar la autorización y suministrar al encargado únicamente los datos autorizados. Relacionados con el principio de veracidad, calidad de la información, que esté actualizada y que pueda rectificarse. Con principios de seguridad y confidencialidad, conservar la información bajo condiciones. Entonces, que los sistemas de información tengan las suficientes medidas de seguridad, sistemas de protección de datos para que no haya riesgos en la existencia de la administración de la información. Más deberes relacionados con la garantía del ejercicio del derecho de la vía data del titular, el principio de transparencia y el principio de acceso y circulación restringida. Adoptar un manual de políticas y procedimientos para la recolección, tratamiento y supresión de la información y atención de consultas y reclamos. Poner a disposición del titular las políticas de tratamiento, ya sea directamente o mediante el aviso de privacidad, tramitar consultas, reclamos e informar a solicitud del titular sobre el uso de esos datos. Deberes del encargado del tratamiento de los datos. Seguridad de la información. Entonces, evitar que sea adulterada, perdida, consulta o uso no autorizado. Entonces, ahí le aplica principios de integralidad, que la información tenga integridad, solicitud de confidencialidad, que no pueda ser autorizado personas o de uso fraudulento de esos datos. Manual interno y políticas o procedimientos de informar a la autoridad cuando presenten violaciones a los códigos de seguridad. Calidad de la información. Debe realizar oportunamente actualización, rectificación y supresión de datos erróneos reportada por los responsables dentro de los 5 días hábiles contados a partir de su recibo en la base de las leyendas de reclamo en trámite, información en discusión judicial. Entonces, por ejemplo, cuando a esta persona que hablamos ahorita, que fue despedida y que le generó una sanción de procuraduría, y dicen que tiene 5 años, digamos, de inhabilidad, cumplido ese tiempo, debe de eliminarse de los sistemas y hacerse rectificación porque obviamente ya se cumplieron los tiempos. Si usted no lo genera, o el responsable del tratamiento de datos y el encargado del tratamiento no hacen esa actualización, puede ser demandado por el titular porque no se le aplicó su correspondiente derecho que tiene, que es que su información sea actualizada y rectificada en el momento que ya haya que rectificarla debido a que
En ese caso, un proceso judicial o un proceso administrativo ya determinó que se cumplió el tiempo o se vencieron los tiempos para la sanción en la cual incurrió. En ese caso, por ejemplo, 5, 6, 7 años, de acuerdo a los tiempos estipulados para las sanciones. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo sancionar de dos formas. Entonces, la sanción dice, sancionado para tener cualquier tipo de contratación con la entidad 12 años y sancionado para contratación con sector público 5. Son dos sanciones diferentes. Pero entonces, ¿qué significa? Que en esa persona, si lo echaron de la empresa X y lo sancionaron 12 años, no puede volver a contratar con esa empresa hasta 12 años. Pero si se cumplen los 5 años, que es la otra sanción, debe actualizarse, permanecer la de 12 y la de 5 debe actualizarse y eliminarse porque ya se cumplieron los términos. O sea, porque pueden haber varios tipos de sanciones. Como decía el compañero ahorita, ese compañero que se sacó la moto en servicio y mató a alguien, 3 tipos de sanciones le pueden incurrir. Eso se le va hondo y eso ha pasado. No sé, Osvaldo, si en casuística te ha tocado verlo con algún funcionario. Sí, profe, claro. Grave. Sí, señor, eso es muy común. Vea usted, pero bueno. Deberes también de los encargados, acceso y circulación restringida, únicamente a las personas que tienen acceso a ella, garantía al ejercicio de los derechos de habeas data, en todo tiempo, en pleno y en efectivo ejercicio de los derechos de habeas data y tramitar las consultas y reclamos presentados en los términos señalados por la ley. Procedimiento, establecen los mismos procedimientos como ahorita miramos de la 1266 del sector financiero, el requisito de procedibilidad frente a la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, es un decreto 1377, es un desarrollo del principio de transparencia establecido en la ley 1581. Debe estar en capacidad el responsable de mostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que ha implementado las medidas apropiadas y efectivas para cumplir con los deberes que impone la ley. Debe mostrar que ha implementado medidas y políticas para el manejo adecuado de datos personales. Normas corporativas vinculantes. El Gobierno Nacional les pide la reglamentación sobre normas corporativas vinculantes para la certificación de buenas prácticas de protección de datos personales y transferencia a terceros países. El Registro Nacional de Bases de Datos es un directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, que permitirá conocer realidad de las bases de datos del país, flujo y tipo de datos, quienes adelantan su tratamiento y finalidad y políticas de tratamiento. Entonces, la delegatura de la protección de datos, creación del decreto, otro decreto que es el 4886 de 2011. Tras el trámite a cargo de la delegatura, investigaciones en carácter sancionatorio, sanciones, ordenar medidas y reclamos para proteger el derecho de habeas data, ordenar corrección, actualización o retiro de datos personales. Sanciones, multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Mínimos legales mensuales vigentes, eso es mucho dinero. Suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento hasta por 6 meses. En acto de cierre se indicarán los correctivos, cierre temporal de operaciones o cierre definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Solo aplica a personas de naturaleza privada. Frente a las autoridades públicas se remitirá actuación a la Procuraduría General de la Nación. De esta forma, damos por finalizado la temática de habeas data y terminamos la temática de derecho informático. Ya espero en sus correos electrónicos que me informen a partir de la próxima semana quiénes van a iniciar. Yo voy a hacer la citación para dentro de 8 días. Teníamos planteado hacerlo el 22, 19, 26, ¿cierto?
Pero si alguno ya tiene el trabajo, lo envía, hacemos la sustentación a partir de la próxima semana. Doy el tiempo suficiente para que hagan las investigaciones de las diversas plataformas. Muchas son herramientas forenses para el análisis forense o para evidencia digital que se utiliza en informática forense, como el nombre lo dice. No sé si tienen alguna pregunta sobre la entrega del trabajo final. Ya, por ejemplo, Osvaldo ahí me mandó la matriz de riesgos. Veo que la trabajó con Piedad en materias de ingeniería de software, muy interesante. Entonces recuerden que tienen las que tienen actividades pendientes para que me las envíen y así puedan, digamos, tener las notas correspondientes a las 4 notas de seguimiento. Ya tienen 2 parciales y el final, que obviamente ya a partir de la próxima semana. Bueno, profe, ¿le podemos mandar el material de la exposición antes para que usted no lo revise? O si de pronto le... Ok. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, Osvaldo. Profe, por ejemplo, si tenemos ya el material de la exposición, ¿toca enviárselo a usted antes para que usted le dé el visto bueno o simplemente lo podemos exponer? Sí. Osvaldo, te escucho. Profe, qué pena, Osvaldo pregunta que si para dentro de 8 días que ya tenemos el material listo para exponer, ¿se puede exponer o se tiene que mandar antes de para que No, usted le dé pueden el exponer visto de una bueno? vez. Pueden exponer. Ah, ok. Me van mandando los informes y ya yo les mando el correo con la programación de las exposiciones de las sustentaciones. Listo. Profe, Bueno, y el archivo con el tema de riesgos, ya te lo podemos enviar entonces, ¿cierto? Sí, ya me envía, ya Osvaldo me lo envió. Pues para dentro de 8 horas, pero Ok. pueden empezar a enviar. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, no me lo pueden empezar a enviar de una vez. Voy a estar pendiente de ese trabajo. Número 5. Bueno, señores, entonces le Listo, profe. agradezco pues por su atención, por el juicio, trabajo, buen Listo, trabajo se profe, ha gracias. realizado. Y entonces nos vemos dentro de 8 días para empezar las sustentaciones. listo, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Listo. Bueno, señores, que estén Bueno, bien, profe, que hasta luego. descansen. Feliz Gracias. Hasta noche. luego. Hasta luego. Feliz noche, señores. Gracias, profe. Chao, muchachos.